Evangelio de hoy. Martes 17 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 43 al 48. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Por qué si aman solamente a quienes los aman, qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mandamiento nuevo que hiere y sana al corazón. Jesús se adentra aquí en un terreno radical, que transforma todo concepto humano de amor y justicia, y coloca al discípulo ante una exigencia que parece imposible, pero que brota directamente del corazón mismo de Dios. La ley antigua permitía el odio al enemigo, como una consecuencia de la venganza legitimada por la justicia tribal, o del instinto de supervivencia en un mundo herido. Pero Jesús, con voz firme y dulzura divina, rasga esa superficie antigua para mostrar lo nuevo. El amor como plenitud de la ley. Un amor que no se cierra al círculo de los afectos conocidos, sino que se expande hacia lo que duele, hacia quien hiere, hacia quien ha sido causa de lágrimas. Amar a los enemigos, el escándalo del Evangelio. Este mandamiento no es una sugerencia espiritual, ni una poesía idealista del reino. Es una orden de Jesús. Amar al enemigo es quizás la cima más elevada del discipulado, y el umbral más estrecho por donde solo pasa el alma dispuesta a ser configurada con Cristo. No se trata de sentir afecto por el enemigo, ni de negar la herida causada, sino de elegir conscientemente no devolver el mal, y en su lugar, sembrar el bien. Es decir, romper el ciclo del odio, interrumpir la cadena de rencor, ofrecer la otra mejilla del corazón. Este gesto, tan sencillo y tan inmenso, es el escándalo del Evangelio. Orar por los que persiguen, la súplica que libera. Jesús no se conforma con un no responder al mal. Va más allá. Nos pide orar por aquellos que nos persiguen. Y esto es más que una actitud pasiva. Es una súplica activa, transformadora. Cuando oro por el que me ha herido, mi alma se despoja de su propio veneno y se abre al bálsamo de la compasión. Ya no lo miro como enemigo, sino como un hijo necesitado de Dios. Como alguien que también carga con sus sombras, sus propias heridas, su ignorancia espiritual. Orar por él no lo justifica, pero me sana a mí. Y a veces, incluso lo transforma a él, aunque no lo vea. Hijos del Padre, el verdadero ADN espiritual. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Aquí está el corazón de esta enseñanza. Jesús nos revela que esta forma de amar no es una rareza, sino una señal de pertenencia. Quien ama como el Padre, vive como verdadero hijo. No basta saberse hijo por creación o por bautismo. Se trata de encarnar esa filiación. Y Dios, nuestro Padre, hace salir el sol sobre buenos y malos. Envía su lluvia sobre justos e injustos. No selecciona. No excluye. No se venga.
Así debe ser el amor del discípulo. Universal, gratuito, desbordante. El amor cristiano como exceso de bien. En este pasaje, Jesús introduce una lógica que rompe toda lógica humana. La del exceso. No amar solo al que me ama. No saludar solo al que conozco. No responder al bien con bien, sino ir más allá. Este más allá es el sello del cristianismo auténtico. Si el amor se queda en la reciprocidad. No hay diferencia con los publicanos o los paganos. Pero si se convierte en entrega gratuita incluso al que me ignora, al que me desprecia, entonces ese amor ya no es humano. Es divino. Y es ahí donde el reino se manifiesta. El alma que no responde al mal, lugar donde Dios reposa. Una persona que decide no vengarse. No hablar mal. No alimentar odio. Se convierte en un lugar de descanso para el Espíritu Santo. Porque allí no hay fuego de enemistad, sino viento de paz. Es difícil. Requiere morir al yo. Pero esa muerte libera. Porque el alma que ama a su enemigo está crucificada con Cristo. Y esa cruz no la destruye. La glorifica. Así, quien ha sufrido, pero ha respondido con amor, es semejante al Maestro. La perfección del Padre, horizonte del cristiano. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta frase, tan alta, no es un mandato desalentador, sino una invitación amorosa. Dios no exige perfección técnica o moral. La perfección que Jesús propone es la del amor. Ser perfectos en misericordia. En paciencia. En perdón. Es un llamado a crecer cada día. A no conformarse. A mirar al Padre como meta y modelo. Esta perfección es camino. No peso. Es un horizonte que nos atrae hacia lo que ya somos en Él. Hijos amados, transformados por su gracia. Amar a quien no cambia, la ofrenda más pura. Hay enemigos que nunca se arrepentirán. Personas que nunca pedirán perdón. Y aún así, Jesús nos pide que los amemos. Que no esperemos su conversión para darles nuestra oración. Que no condicionemos nuestra entrega a su cambio. Porque el amor verdadero no es una transacción. Es una ofrenda. Y amar a quien no cambia es el gesto más puro de confianza en Dios. Porque se ama no para obtener algo, sino porque Él lo pide. Y eso basta. Eso es fe. La cruz como forma del amor más pleno. Todo este evangelio es un anticipo de la cruz. Porque Jesús no predicó algo que no vivió. Amó a quienes lo entregaron. Oró por quienes lo clavaron. Y así reveló que el amor no tiene límites. Que la cruz no fue una derrota, sino la expresión más alta del amor que ama sin medida. Amar a los enemigos es, por tanto, asumir la cruz. No una cruz vacía de sentido, sino llena de redención. Y en esa cruz, Dios nos transforma. Lentamente. Dolorosamente. Amorosamente. Una justicia mayor que la del mundo. Jesús, al exigirnos amar a nuestros enemigos, está llevando la justicia a un nivel superior, que sobrepasa la legalidad humana. Y entra en el terreno de lo divino. Mientras el mundo suele administrar la justicia con lógicas de retribución, el reino de los cielos propone la justicia de la gracia. Esa que no da según lo merecido,
sino según la sobreabundancia del amor de Dios. Esta justicia desconcierta a quien no ha conocido el corazón del Padre, porque parece injusta a los ojos del mundo, pero es la que salva al pecador, la que da otra oportunidad, la que ofrece paz donde solo había conflicto. La medida del amor, sin medida. Jesús quiere romper nuestras medidas humanas. Porque cuando ponemos límites al amor, lo estamos reduciendo a cálculos, a conveniencias, a fronteras del corazón. Pero el verdadero amor cristiano no mide. No cuenta, no calcula. Ama porque ha sido amado primero. Ama porque ha bebido de la fuente inagotable del amor de Dios. Esta es la clave para entender este Evangelio. No se puede amar así si no hemos sido tocados por el amor divino. No se puede dar misericordia sin haberla recibido primero. Una espiritualidad que no evade el conflicto. Amar a los enemigos no significa negar el conflicto, ni hacer como si el daño no hubiera ocurrido. Es, más bien, una forma de espiritualidad que se mete en medio del conflicto para transformarlo desde dentro. Es una espiritualidad encarnada, que no huye, que no escapa, sino que enfrenta el mal con el bien. Esta es la mayor revolución del cristianismo. No se vence al enemigo destruyéndolo, sino redimiéndolo con amor. El enemigo que vive dentro de mí. A veces el enemigo no es una persona externa, sino una parte de mí mismo que me cuesta aceptar. Una herida, un pasado, un fracaso. Y también a eso Jesús me llama a amar. No con resignación, sino con esperanza redentora. Porque también hay una forma de orar por mi parte rota. Por mi historia, por mis contradicciones. El amor a los enemigos incluye reconciliarme con mí mismo. Con mi historia. Con lo que no puedo cambiar pero que puede ser salvado. El cristianismo como camino de reconciliación. Este evangelio es una hoja de ruta para la reconciliación universal. No hay verdadero discipulado sin este paso doloroso y hermoso. Amar a quien me ha causado daño. Este es el camino de la paz verdadera. No la paz basada en acuerdos tácitos, sino la que brota de corazones que han decidido amar a pesar de todo. El cristianismo no es una moral de comportamiento externo, sino una transformación interior que se manifiesta en relaciones sanadas. El amor que libera del odio. El mandamiento de amar a los enemigos no es una carga imposible, sino una llave que abre la celda del resentimiento en la que tantas veces estamos encerrados. El odio, aunque parezca justificado, ata el alma. La envenena poco a poco. Y le roba la paz. Jesús no quiere que vivamos prisioneros de ese fuego oscuro. Al invitarnos a amar, nos está diciendo: quiero que seas libre, que respires, que vivas en la luz y no en la sombra del rencor. La ternura como fuerza espiritual. En un mundo que aplaude la dureza, Jesús propone la ternura como el verdadero poder transformador. La ternura de orar por el que te persigue. De bendecir al que te maldice. De no responder con la misma moneda. No es debilidad. Es fortaleza nacida de la confianza en el Padre. Solo los verdaderamente fuertes pueden optar por la misericordia en lugar de la venganza. Cuando el enemigo cambia de rostro. El rostro del enemigo cambia con los años. A veces es una figura del pasado. Un recuerdo doloroso que vuelve. Una injusticia nunca reparada. Otras veces, es una ideología contraria. Una persona con quien no compartimos visión ni valores. Pero el mandato de Jesús permanece firme y universal. Amar al otro no desde la afinidad,
sino desde la voluntad de redención. Desde la opción libre de actuar como hijos de Dios. El amor que siembra eternidad. Cada vez que elegimos amar a quien no lo merece, sembramos una semilla que el tiempo no puede destruir. Esa semilla da frutos en el corazón del otro, pero también en el nuestro. El amor no es una acción pasajera, sino un acto eterno que deja huellas en la historia. Jesús sabía que solo el amor puede fundar un reino que no será destruido. La victoria de la cruz. Jesús no enseñó el amor a los enemigos solo con palabras, sino con su vida. En la cruz, perdonó a quienes lo crucificaban. No devolvió odio por odio, sino que convirtió su dolor en intercesión. Este gesto corona todo el Sermón del Monte. En la cruz, el mandamiento de amar a los enemigos alcanza su plenitud. Y nos muestra el rostro de un Dios que muere por quienes lo rechazan. Más allá de la lógica de reciprocidad. La lógica del mundo dice: te doy si tú me das. Pero la lógica del Evangelio rompe ese esquema. Jesús nos invita a dar incluso a quien no nos dará nada a cambio. Este amor es libre de toda expectativa. Generoso incluso en la ausencia de gratitud. Solo así se puede construir un amor que no dependa de la respuesta del otro, sino que nazca de un corazón lleno del Espíritu. Amar es elegir perder para ganar. A veces, amar al enemigo parece una pérdida. De dignidad, de justicia, de fuerza. Pero en el reino, las pérdidas humanas son ganancias espirituales. Cuando renuncio a mi venganza, gano paz. Cuando perdono sin que me pidan perdón, soy más libre. Cuando bendigo en lugar de maldecir, entro en la dinámica del reino. El amor que sostiene la historia. Detrás de los grandes conflictos de la humanidad, siempre ha habido hombres y mujeres que eligieron el amor. Que no respondieron con odio. Que perdonaron en medio del dolor. Que creyeron que el bien era más fuerte que el mal. Son ellos los que han sostenido la historia en la esperanza. Son los santos anónimos de cada día. Que viven el Evangelio con gestos escondidos. La Eucaristía como escuela de amor. En cada misa, Jesús vuelve a entregarse incluso a quienes no lo comprenden. Su cuerpo y su sangre son don para todos. No solo para los justos. La Eucaristía nos educa en este amor universal. Al comulgar, recibimos la fuerza para amar como Él ama. Y se nos recuerda que no podemos partir el pan con odio en el corazón. Ser perfectos, una meta posible en el amor. Jesús no pone un ideal inalcanzable cuando dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos está llamando a vivir con el corazón abierto. A dejar que su Espíritu modele en nosotros esa perfección que no es dureza ni rigorismo, sino plenitud de amor. Cada vez que elegimos el perdón. Cada vez que respondemos con compasión. Nos parecemos un poco más a ese Padre que hace salir el sol sobre todos. El amor que desarma las estructuras del mal. El mal se sostiene en estructuras visibles e invisibles. Violencia, exclusión, odio, indiferencia. Pero cuando alguien responde con amor al odio, desactiva esas estructuras. Les quita su poder. Amar al enemigo no es solo un acto personal. Es una forma de resistir el mal desde sus raíces. Es profecía en acción. Es espiritualidad encarnada que transforma la historia. El silencio que acompaña al amor. Muchas veces, amar al enemigo implica un silencio que no es cobardía.
sino madurez espiritual. No todo debe decirse. No todo debe rebatirse. A veces, el silencio es la forma más elocuente de amor. Porque no alimenta el conflicto. No busca ganar una discusión, sino conservar la paz del corazón. La pedagogía del amor en lo cotidiano. Jesús no nos pide gestos heroicos todos los días, sino fidelidad en lo pequeño. Amar al enemigo puede empezar por no hablar mal de él, por no alimentarnos del rencor, por dar una sonrisa cuando cuesta. Esos gestos son los ladrillos con los que se construye el reino. Paso a paso, sin que nadie los aplauda. Pero que Dios ve y bendice. Dios no ama como nosotros. Nosotros amamos con condiciones. Con reservas, con temor a ser heridos. Dios no. Él ama de antemano, ama incluso cuando no es correspondido. Ama sin esperar recompensa. Cuando Jesús nos dice que seamos perfectos como el Padre, nos está mostrando ese amor sin cálculos. Esa gratuidad que transforma vidas. La santidad de los que aman. No son santos los que no caen, sino los que, a pesar del dolor, aman. Amar al enemigo es uno de los caminos más altos de santidad. Porque no nace del impulso humano, sino de la acción del Espíritu. Esa santidad no se mide en milagros visibles, sino en la capacidad de perdonar y reconciliar. La cruz como escuela de amor. La cruz es el lugar donde el amor al enemigo se hace carne. Allí Jesús abraza a todos. Amigos y enemigos, santos y pecadores. La cruz no es símbolo de derrota, sino de victoria del amor. Si queremos amar como Él, tenemos que dejar que nuestras propias cruces nos enseñen a bendecir y no maldecir. El enemigo que revela mis límites. El enemigo muchas veces me muestra mis propias limitaciones. Mi impaciencia, mi orgullo, mi falta de misericordia. En ese sentido, se convierte en un espejo espiritual. Si sé mirarlo con el corazón de Cristo, entonces hasta Él puede ser instrumento de mi crecimiento interior. La recompensa de Dios. Jesús no promete que amar a los enemigos será fácil, pero asegura que eso nos hace hijos del Padre. Y esa es la mayor recompensa. Parecernos a Dios, vivir con su misma lógica, participar de su misma vida. No hay premio mayor que vivir desde la plenitud del amor divino. Una iglesia que ama como el Padre. La iglesia está llamada a ser signo de este amor sin fronteras. No puede cerrarse sobre los suyos, ni actuar según los criterios del mundo. Su misión es mostrar el corazón del Padre. Un corazón que acoge, que perdona, que nunca deja de amar. Amar como fruto de la libertad interior. Solo quien es verdaderamente libre puede amar a sus enemigos. Porque la falta de libertad interior nos encadena al resentimiento, al deseo de venganza, a la necesidad de tener la razón. El amor cristiano no nace de una imposición moral, sino de un corazón libre, que ha sido sanado por Dios y ya no necesita defenderse, sino simplemente amar. Esta es la libertad de los hijos de Dios. Amar sin miedo, sin cálculo, sin condición. La misericordia como puente. La misericordia es el puente que une la justicia con el amor. Cuando parece imposible amar al enemigo, la misericordia crea una brecha por donde se cuela la luz de Dios. Es ese espacio interior donde no se niega el daño recibido, pero se decide no dejar que el mal tenga la última palabra.
Misericordia es mirar al otro desde la compasión. Con ojos que ya no buscan castigar, sino comprender y salvar. No se trata de sentir, sino de decidir. Amar a los enemigos no es, en primer lugar, un sentimiento. Jesús no nos dice que debamos sentir simpatía por ellos, sino que decidamos amar. El amor cristiano es una elección del corazón, sostenida muchas veces en medio del dolor. No se trata de negar la herida, sino de entregarla a Dios y permitir que su gracia transforme ese espacio interior. El amor como forma de resistencia. El mundo nos enseña a devolver golpe por golpe, palabra por palabra. Pero el Evangelio nos invita a una resistencia pacífica, radical y transformadora. Amar al enemigo es resistir el mal desde el bien. No con armas ni violencia, sino con ternura, con humildad, con firmeza en el bien. Es la revolución silenciosa del amor, que desarma sin herir. Testigos del amor gratuito. La Iglesia está llamada a ser un signo vivo del amor gratuito de Dios. No puede anunciar el Evangelio si no lo vive primero. Y vivirlo implica amar incluso a aquellos que persiguen, que calumnian, que rechazan. Solo así seremos verdaderos testigos. No por nuestras palabras, sino por nuestra capacidad de perdonar y acoger. La paciencia del amor. Amar al enemigo requiere paciencia. Nada cambia de inmediato. Muchas veces, ese amor no será comprendido ni valorado. Pero el amor paciente es el que refleja el corazón del Padre, que no se cansa de esperar, que nunca se rinde, que siempre deja una puerta abierta. En esa paciencia se manifiesta la esperanza cristiana. No somos mejores, solo perdonados. Amar al enemigo nos recuerda que nosotros también hemos sido enemigos de Dios. Y Él nos amó primero. No lo merecíamos. Y sin embargo fuimos alcanzados por su gracia. Esto evita todo orgullo espiritual. No amamos porque somos mejores, sino porque hemos sido perdonados. Y queremos que otros también conozcan ese perdón. El amor no busca resultados. El amor cristiano no está motivado por los resultados. A veces amar al enemigo no cambiará al enemigo, pero nos cambiará a nosotros. El fruto primero del amor es la libertad interior. No amamos para controlar, ni para ser reconocidos, sino porque es lo que Dios ha hecho con nosotros. Convertirse en lugar de encuentro. Cuando amamos a quien no lo merece, nos convertimos en lugar de encuentro entre la humanidad y Dios. Nuestra vida se vuelve puente, espacio de mediación, altar de reconciliación. Cada vez que vencemos el odio con amor, estamos participando del misterio de la cruz, que reconcilia el cielo con la tierra. La cruz como pedagogía del amor. En la cruz, Jesús no solo predica este amor al enemigo, sino que lo encarna hasta el extremo. Allí no solo pronuncia palabras de perdón, sino que se ofrece por quienes lo crucifican. Es la cátedra definitiva del amor cristiano, donde se revela la pedagogía de Dios. No enseñar desde la altura, sino desde la entrega. Desde el abajamiento, desde el don total de sí. Quien contempla la cruz y la deja entrar en su corazón, descubre la única fuerza capaz de desarmar el odio sin violencia. La comunidad como espacio de aprendizaje. Nadie aprende a amar a los enemigos en soledad. Necesitamos una comunidad que nos acompañe, que nos sostenga cuando flaqueamos, que nos recuerde con su testimonio que este camino no es locura, sino sabiduría divina.
Las comunidades cristianas deberían ser escuelas de amor radical, donde el perdón se respira, donde las heridas se abrazan, donde el otro, incluso el difícil, es reconocido como un maestro que nos revela el corazón de Cristo. Superar la lógica del mérito. Una de las trabas más profundas para amar a los enemigos es la lógica del mérito. No se lo merece. Pero Jesús derrumba esta lógica humana y nos lleva al terreno de la gratuidad. Dios no nos ama porque lo merecemos, sino porque es su naturaleza amar. El discípulo de Jesús está llamado a entrar en esta misma dinámica. No amar por mérito, sino porque ha sido amado gratuitamente. Rezar por el enemigo como acto de confianza. Rezar por quienes nos han hecho daño es un acto profundo de confianza en Dios. Significa entregarle a Él esa relación rota, ese dolor que pesa, y pedirle que haga lo que nosotros no podemos. Orar así es reconocer que no somos jueces, sino hermanos en necesidad de gracia. Y muchas veces esa oración, más que cambiar al otro, nos cambia a nosotros. Suaviza el corazón. Purifica la memoria. Ensancha el alma. Romper el ciclo del odio. El odio engendra odio. Y la violencia se multiplica cuando es respondida con más violencia. Jesús propone una alternativa radical. Romper el ciclo desde adentro. No devolviendo el golpe, sino ofreciendo una respuesta distinta. Amar al enemigo es poner una piedra en el engranaje del mal. Hacer que la rueda del odio se detenga, aunque sea por un instante. Y ese instante puede abrir la puerta a algo nuevo. Desmontar al enemigo. Cuando decidimos amar, dejamos de ver al otro solo como enemigo. Y comenzamos a descubrir su rostro humano. Detrás de cada agresión hay una herida. Detrás de cada ataque, una historia que sangra. El amor no justifica el mal, pero lo comprende. Lo mira con compasión. Y comienza a desmontar el muro de separación. El enemigo se vuelve entonces un misterio a contemplar. No un objeto de odio. El mandamiento que revela al Hijo. Este mandato de amar a los enemigos es el que mejor revela la identidad de Jesús. Él no solo nos lo enseña con palabras, sino que lo vivió con coherencia hasta el final. En su forma de amar, sin límites, se nos muestra como verdadero Hijo del Padre. Y nosotros, al amar así, nos configuramos con Él. Ser hijos de Dios es parecerse a Él en el modo de amar. Incluso cuando cuesta. El amor como victoria invisible. El mundo mide la victoria por el poder, por el éxito, por la fuerza. Pero la victoria de Cristo es invisible. Es el amor que perdona, que no se impone, que no presume. Amar al enemigo es participar de esa victoria oculta, que no se celebra con aplausos, pero que transforma el mundo desde las raíces. Es una victoria que siembra el reino, que anticipa la nueva creación. Da el resentimiento a la redención. Cuando retenemos el rencor, el alma se endurece. El resentimiento nos atrapa en el pasado. Nos encierra en la herida. Pero el amor evangélico es redentor. Nos permite mirar hacia adelante. Abrir caminos. Respirar otra vez. Amar al enemigo no es olvidar, sino dejar de estar definidos por la ofensa, para comenzar a ser moldeados por la gracia. La santidad cotidiana.
Este pasaje no habla de héroes ni de gestos extraordinarios. Habla de decisiones cotidianas. Perdonar, orar, bendecir, acoger. Ahí está la verdadera santidad. La que se vive en lo escondido. La que no necesita ser vista. Pero que cambia todo desde adentro. Cada vez que elegimos amar cuando sería más fácil odiar, nos hacemos un poco más parecidos al Padre. La luz que no se esconde. Cuando el discípulo decide amar sin condiciones, se convierte en lámpara encendida en medio de la noche del mundo. El amor a los enemigos no es solo un acto ético, sino una forma luminosa de evangelizar. No hace falta proclamar grandes discursos cuando el testimonio de vida habla por sí solo. El enemigo amado, o al menos no odiado, es un lugar donde el mundo percibe que hay algo más. Algo distinto. Algo divino. El corazón que vence al juicio. Uno de los mayores obstáculos para amar a los enemigos es el juicio interior que emitimos sobre ellos. Clasificamos, etiquetamos, excluimos. Y así nos encerramos en una justicia humana limitada. Jesús nos invita a ir más allá. A mirar con el corazón antes que con la razón. A detener ese impulso que condena. Y abrirnos a un mirar más compasivo. Solo el corazón que se desarma puede ver con la mirada de Dios. La fragilidad de quien ama. El amor al enemigo no es señal de debilidad. Pero sí supone aceptar la propia fragilidad. Quien ama así, se expone. Se vulnera. Deja que el otro tenga poder sobre su herida. Pero esta fragilidad, lejos de ser derrota, es lugar de encuentro con la fuerza de Dios. Porque es ahí, en el amor sin defensa, donde el Espíritu obra maravillas. El silencio que redime. No siempre el amor necesita palabras. A veces, basta con no responder con violencia. Con no maldecir. Con no devolver el mal recibido. Ese silencio lleno de gracia es profundamente redentor. Es el silencio de Jesús ante Pilato. El silencio del Cordero que no se defiende. El silencio que lleva a la cruz. Y desde allí transforma el mundo. La ternura como arma del reino. Frente al poder que aplasta. Jesús propone la ternura. No una ternura superficial, sino una que nace de la misericordia más honda. Amar al enemigo con ternura es verle como criatura de Dios. Incluso cuando su rostro esté endurecido por el pecado. Esta ternura no se impone. No humilla. No exige nada. Solo ofrece la posibilidad de una nueva relación. Ser hijos en la semejanza. Jesús no dice simplemente que seremos recompensados por amar a los enemigos. Dice algo más grande. Seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. La filiación no es solo un título. Es una manera de vivir. De reflejar a aquel que nos dio la vida. Ser hijos es parecernos al Padre. Y el Padre ama a justos e injustos. Hace salir el sol sobre todos. No excluye a nadie de su compasión. Cuando la lógica de Dios desconcierta. Este mandato de Jesús desconcierta porque no encaja en ninguna lógica humana. Es una propuesta que rompe con todo instinto natural de defensa. De justicia retributiva. De autopreservación. Pero esa es precisamente la lógica del reino. La locura del amor que salva. Y solo quien se deja desconcertar por Dios. Quien se abre al misterio de su sabiduría.
puede comenzar a caminar por ese sendero. Un amor que trasciende la historia. El amor a los enemigos no es solo un acto personal. Tiene dimensiones históricas. Es una fuerza que puede reconciliar pueblos. Sanar culturas heridas. Abrir caminos de paz donde parecía imposible. Los santos y mártires han demostrado que este amor puede transformar incluso los contextos más violentos. Cada gesto de reconciliación tiene un eco eterno. Porque participa del amor de Dios que renueva la historia. Amar sin esperar. Amar como el Padre es amar sin esperar nada a cambio. Es no condicionar el amor a una respuesta. A una correspondencia, a una conversión inmediata del otro. Es amar por amor, por fidelidad a Dios. Por coherencia con el Evangelio. Este amor puro es el más difícil. Pero también el más fecundo. Porque no depende de resultados, sino que florece desde la cruz. El amor como identidad del cristiano. El amor a los enemigos no es una opción dentro del cristianismo. Es su identidad más profunda. Jesús no dice, será bueno si amas así. Sino que marca este amor como la forma misma de ser hijos del Padre. No se trata solo de imitar un modelo admirable, sino de asumir una identidad nueva, que nace de haber sido amado sin condiciones. El perdón como camino de libertad. No podemos amar si no perdonamos. Y no podemos perdonar si no deseamos liberarnos del peso de la herida. El perdón es una elección de libertad. No una rendición. Es decirle al alma, no seré esclavo del pasado. Ni de la ofensa recibida. Es dejar espacio a Dios para que sea Él quien juzgue. Quien repare, quien transforme. Ver con los ojos del crucificado. Quien mira al otro desde la cruz, ve distinto. Ya no desde el orgullo herido, sino desde el amor dolido que se ofrece. Jesús, clavado y ensangrentado, no vio enemigos, sino hijos desconcertados por su propio pecado. Amar como Él es asumir esta mirada rota y luminosa, que abraza incluso cuando no recibe respuesta. La medida desbordante del reino. Si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Pregunta Jesús. El reino siempre excede la medida humana. Es un llamado a lo extraordinario escondido en lo ordinario. No basta amar como ama el mundo, sino como ama Dios, sin medida, sin cálculo, sin condiciones. Este exceso del amor es lo que cambia el mundo. La santidad es este amor concreto. Son perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La perfección que Jesús propone no es abstracta ni ascética, sino profundamente concreta. Amar incluso a quien no nos ama. Esta es la cima de la santidad cristiana. No los milagros. No los éxtasis, sino la capacidad de amar sin excluir a nadie. La coherencia como testimonio. Amar a quien nos ama es natural. Amar al enemigo es divino. La coherencia del cristiano se pone a prueba precisamente aquí. Cuando la vida duele. Cuando la traición nos toca. Cuando la injusticia nos golpea. ¿Seguimos el Evangelio? No hay testimonio más poderoso que el de quien responde al odio con bendición. La lógica de la gratuidad. Dios da sin esperar. Ama a quien no responde. Sostiene a quien lo rechaza. Abraza al que lo hiere. Esta gratuidad desarma todos nuestros esquemas humanos. Y cuando dejamos que ella nos transforme, ya no preguntamos, ¿vale la pena?, sino simplemente, ¿qué haría el Padre?
Amar sin comprender del todo. A veces, el enemigo no cambia. No pide perdón. No reconoce el mal que ha hecho. Amar entonces es un acto puro de fe. Una decisión desnuda. Una fidelidad al amor sin comprender todo lo que sucede. Pero ahí se revela el amor más profundo. El que no necesita comprender, sino confiar. El amor que resiste en lo oculto. Hay un amor que no se ve, que no se celebra, que nadie aplaude. Es el amor silencioso que se vive en lo secreto. Es el que se mantiene fiel aunque el corazón esté cansado. Es el que no se rinde aun cuando no haya señales de cambio en el otro. Ese amor escondido es el que más se parece al amor de Dios. Porque brota desde la fuente del Espíritu y no del reconocimiento humano. El rostro de Dios en el rostro difícil. Dios habita también en los rostros que más nos cuesta mirar. En el rostro del adversario. Del traidor. Del que hiere sin pedir perdón. Y es allí donde el Evangelio nos desafía a mirar más allá de la carne herida. Más allá del juicio, más allá del temor. En esos rostros difíciles, Dios espera ser reconocido. Por quienes se atreven a amar con su misma compasión. La eternidad escondida en un gesto. Un gesto de amor a un enemigo puede parecer insignificante. Incluso inútil. Pero a los ojos de Dios, ese gesto encierra eternidad. Porque cada acto de amor verdadero, aunque pequeño, se une al misterio redentor de Cristo. No importa si nadie lo nota. Si no produce frutos visibles de inmediato. Dios lo recoge en su corazón como semilla del reino. El amor que anticipa la resurrección. Amar al enemigo es vivir ya la lógica del reino. Donde no hay odio, ni venganza, ni rencor. Es anticipar la resurrección. Donde todo será reconciliado en Cristo. Cuando alguien ama así, aunque su entorno permanezca en sombras, él ya camina en la luz. Ya pertenece, en su interior, al cielo que espera. El espíritu que clama en nuestra debilidad. Muchas veces no podemos amar por nuestras fuerzas. Nos supera el dolor. Nos paraliza la memoria de la ofensa. Nos aprieta el resentimiento. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y nos da lo que no tenemos. Si nos dejamos llevar por Él, descubriremos que se puede amar incluso donde parecía imposible. La obediencia del amor. Amar a los enemigos es una obediencia sin reservas. No se trata de que nos guste, ni de que nos sintamos preparados, sino de que creemos en Jesús. Y si Él lo manda, aunque nuestra carne tiemble, obedecemos por amor a Él. Esta obediencia transforma nuestra voluntad. La purifica, la eleva, la une a la suya. La cruz cotidiana. Amar al enemigo es una cruz que no siempre sangra por fuera, pero sí por dentro. Es una renuncia a vengarse, a tener la última palabra, a cerrarse en la herida. Es la cruz cotidiana que Jesús nos invita a cargar. No para morir, sino para resucitar. Y en esa entrega diaria, el alma madura en santidad. La herida como altar. La herida que deja el enemigo puede convertirse en un altar. Si allí no se construye rencor, sino ofrenda. Si en esa herida permitimos que se ofrezca amor, entonces se convierte en lugar sagrado. En la herida ofrecida a Dios, Él desciende, transforma,
y hace de lo más doloroso un signo de su gloria. El enemigo interior. A veces, el mayor enemigo no está afuera, sino dentro. Es el resentimiento guardado, la herida no sanada, el orgullo que nos impide perdonar. Jesús nos llama también a amar esa parte de nosotros que nos duele, que no comprendemos, que queremos esconder. Porque solo cuando nos amamos en nuestra pobreza, podemos amar verdaderamente a los otros. Amar más allá del mérito. El amor cristiano no depende del mérito del otro, sino de la misericordia de Dios que habita en nosotros. No amamos porque el otro lo merezca, sino porque el Señor nos amó primero sin que lo mereciéramos. Esta lógica desconcierta al mundo, pero es la única capaz de romper el ciclo del odio y abrir el horizonte del perdón verdadero. La ternura escondida en la firmeza. Amar al enemigo no es debilidad, ni es permitir la injusticia. Es tener una fuerza interior que proviene de Dios, capaz de sostenernos en la verdad sin odiar, de corregir sin despreciar, de resistir sin anular al otro. En esa firmeza se esconde la ternura de Dios, que no cede al pecado, pero tampoco deja de abrazar al pecador. Amar sin medida, sembrar sin esperar. Dios no siembra amor con cálculo. Lo derrama incluso donde parece que no dará fruto. Así nos invita también a nosotros. A amar sin contar los pasos. Sin guardar recibos. Sin llevar un registro de ofensas. El amor que espera recompensa se agota rápido. Pero el que ama porque su fuente es divina, nunca se seca. El amor, verdadera justicia. La justicia de Dios no es solo dar a cada uno lo suyo, sino devolver al que odia una oportunidad de salvación. Cuando respondemos con amor al que nos persigue, no lo hacemos para quedar por encima, sino para que él también encuentre el camino hacia la luz. Así el amor se convierte en la más alta justicia. La que salva, no la que castiga. Desarmar desde dentro. El enemigo deja de serlo cuando dejamos de temerle en nuestro interior. Tal vez no cambie su actitud, pero cambia nuestra mirada. Y con ella, la relación entera. Amar al enemigo no siempre cambia al otro, pero siempre nos transforma a nosotros. Y desde ese interior renovado, brota una paz que desarma incluso a la hostilidad más cerrada. Recordar cómo nos amó Él. No hay enemigo humano que supere la enemistad que nosotros mismos tuvimos con Dios por el pecado. Sin embargo, Él no esperó que nos volviéramos buenos para abrazarnos. Se hizo hombre, se humilló. Y murió por nosotros siendo aún sus enemigos. Si hemos recibido este amor así, ¿cómo no compartirlo también con quienes no nos entienden? ¿Con quienes nos hieren? La libertad de quien no guarda odio. El corazón que ama a sus enemigos es el más libre de todos. No depende del reconocimiento. No vive atado al pasado. No necesita vengarse para sentirse justo. Vive en paz porque ha entregado todo a Dios, incluso sus heridas. Esta libertad interior es fruto del Espíritu Santo, que sopla donde hay humildad y entrega. La luz de los hijos del Padre. Cuando Jesús nos llama a ser hijos del Padre que está en el cielo, no está hablando de una pertenencia teórica, sino de una vida que se asemeja a la de Dios. Amar como Él es la señal de que vivimos en su luz. De que nuestra vida ya no se mueve por reacciones humanas, sino por inspiración divina.
Y esta luz no se impone, simplemente ilumina, incluso al que no quiere ver. El amor como camino de perfección. La perfección cristiana no consiste en no equivocarse, sino en aprender a amar cada vez más profundamente. Ser perfectos como el Padre es vivir cada vez más abiertos, más misericordiosos, más dispuestos a dar la vida. El camino hacia esa perfección no es un ideal lejano, sino una tarea diaria, humilde y constante. Cuando el amor transforma al mundo, tal vez pensemos que nuestro amor no cambia nada, que amar a un enemigo es solo un esfuerzo silencioso sin efecto. Pero no hay acto de amor verdadero que no siembre eternidad. Cada vez que respondemos al mal con bien, estamos construyendo el reino. Cada gesto de misericordia abre una grieta de luz en la oscuridad del mundo. Un amor que santifica el tiempo. Cuando decidimos amar incluso al enemigo, el tiempo deja de ser una sucesión de heridas y rencores, para convertirse en un espacio redentor donde la gracia puede obrar. Así, cada encuentro, incluso el más doloroso, se transforma en oportunidad de crecimiento espiritual. El amor, cuando se entrega sin reservas, santifica el pasado, transforma el presente y siembra esperanza en el futuro. El amor como resistencia. En un mundo que responde al golpe con otro golpe, amar al enemigo es un acto de profunda resistencia espiritual. No se trata de ceder, sino de permanecer firmes en una verdad más alta. La del amor que no se deja contaminar por el odio. Esta resistencia es fecunda, porque desafía al mal sin reproducirlo. Y planta semillas de reconciliación allí donde nadie más las sembraría. Amar como medicina del alma. El alma herida busca justicia, pero muchas veces se enreda en la amargura. El amor que Jesús propone es medicina interior. Cura lentamente, con dulzura, sin violentar. Pero va sanando cada rincón del resentimiento. Amar al enemigo es, en realidad, liberar también nuestra propia alma del veneno que la corroe. La cruz como escuela de amor. El mandamiento de amar a los enemigos encuentra su máxima expresión en la cruz. Allí, Jesús no solo predica, sino encarna este amor incondicional. Su perdón desde el madero, dirigido a quienes lo crucifican, es la cumbre del Evangelio. En esa cruz nos enseña que el amor no depende de la correspondencia, sino de la fidelidad a Dios. El enemigo como maestro. Paradójicamente, el enemigo puede convertirse en un maestro espiritual. Nos muestra cuánto nos falta amar, cuán limitado es nuestro corazón, y cuán grande es nuestra necesidad de Dios. En cada persona que nos lleve, Jesús nos llama a crecer, a orar más, a depender más del Espíritu Santo. Un corazón ensanchado. El amor a los enemigos ensancha el corazón. Lo vuelve más fuerte, más capaz de comprender, de esperar, de sufrir sin resentimiento. Es el Espíritu quien realiza esta obra en nosotros, moldeando día a día nuestra interioridad hasta que se parezca a la de Cristo. Solo un corazón así puede cargar el mundo sin odiarlo. Ser puente donde hay división, donde el odio levanta muros. El amor tiende puentes. Jesús nos invita a hacer esos puentes, aun cuando signifique caminar sobre el abismo de las heridas. Ser cristiano no es vivir protegido, sino estar dispuesto a caminar hacia el otro lado, llevando en el alma la paz que Dios ofrece. Orar hasta que brote la compasión.
Quizás al inicio no sentimos ningún afecto hacia nuestros enemigos. Pero la oración perseverante transforma el alma. Al presentar sus rostros a Dios. Al pronunciar sus nombres con sinceridad en la oración. El corazón empieza a llenarse de compasión. No es magia ni emoción. Es gracia que madura lentamente en el silencio de la entrega. La paciencia de los hijos de Dios. Amar al enemigo requiere una paciencia que solo Dios puede dar. Una paciencia que no se agota con la incomprensión. Ni con la dureza del otro. Es la paciencia de quien ha conocido el corazón del Padre. Y sabe que cada alma tiene su tiempo. Su proceso, su momento para despertar. El amor que vence el mundo. En definitiva, este amor del que habla Jesús es el que vence al mundo. No por fuerza, sino por fidelidad. No por castigo, sino por redención. Es el amor que triunfa sin aplastar. Que brilla sin humillar. Que perdona sin olvidar la verdad. Este es el amor que transforma los corazones. Las familias, las sociedades, y todo el universo creado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.